Bueno, vamos a dar continuidad a la unidad 3, límite y continuidad de funciones de una variable. El tema que vamos a desarrollar, ¿verdad?, el día de hoy tiene que ver con la parte del límite fundamental algebraico. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Entonces, el límite fundamental algebraico es el límite cuando la variable x tiende al infinito de la expresión o de la función 1 más 1 sobre x elevado a la x. Si nosotros miramos este límite y lo hacemos por simple inspección, evaluando la variable x, aquí me queda el límite de 1 es 1. El límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, recordemos que eso lo vimos en la clase anterior, esto es 0. Entonces aquí me queda 1 más 0, me queda 1. Y si la variable x tiende al infinito, entonces aquí le puedo aplicar límite, en este caso a esta variable. El límite de la variable x cuando x tiende al infinito es infinito. Por tanto, el resultado de dicho límite sería 1 elevado a la infinito. Y recordemos que 1 al infinito, decíamos, es una forma indeterminada. Entonces, este límite, da límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, es una forma indeterminada 1 elevado a la infinito. Entonces, vamos a tratar de ver cómo hacemos para resolver este tipo de ejercicio donde me aparezca esta forma indeterminada. Entonces, dice, si nosotros usamos el teorema del binomio, la expresión 1 más 1 sobre x elevado a la x cuando la variable x tiende al infinito, se aproxima, decimos, al número e. O sea, en la medida que la variable x la hacemos cada vez más grande, ¿verdad? Y yo tengo 1 más 1 dividido entre x y toda esa expresión elevado a la x, decimos que esa expresión se va a aproximar al número e. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x cuando la variable x tiende al infinito, eso va a ser exactamente igual al número e. Recordemos que el número e es 2.71 puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces, el número e es el límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Cuando x tiende al infinito, va a ser exactamente igual al número e. Entonces, con este límite es el que nosotros vamos a trabajar. Este límite es lo que se llama el límite fundamental algebraico. Entonces, partiendo de ese límite, recordemos la siguiente condición, ¿verdad? Si nosotros tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual al número e, y si hacemos a esto un cambio de variable, ¿verdad? Hacemos un cambio de variable, donde la variable decimos y es igual a 1 sobre x, o sea, este término 1 sobre x, lo hacemos igual a ¿quién? A la variable y. Entonces, y sería igual a 1 sobre x, ¿verdad? Si y es igual a 1 sobre x, ¿qué sucede? Si la variable x tiende al infinito, si esta x tiende al infinito, entonces, ¿qué le sucede a la variable y? En la medida que x tiende al infinito, aquí me quedaría 1 entre infinito. Y 1 entre un número excesivamente grande, eso me va a quedar un valor aproximadamente cercano a 0. Recordemos que decir que x tienda al infinito, decimos que x se hace cada vez más grande, o se hace cada vez más pequeño. Entonces, en la medida que la variable x se va haciendo cada vez más grande, aquí me queda 1 entre un número excesivamente grande. Y si 1 entre un número excesivamente grande, el valor de y tendería al valor de 0. Entonces, al hacer este cambio de variable donde y es igual a 1 sobre x, si la variable x tiende a 0, entonces la variable y, si la x tiende al infinito, la variable y va a tender a 0. Y entonces nos quedaría la siguiente expresión. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x va a ser igual. Vamos a hacer el cambio de variable. Entonces, si hacemos el cambio de variable, este 1 sobre x sería ¿quién? Sería y. Entonces, aquí me queda 1 más y en vez de tener x aquí, recuerden que si yo despejo la x de aquí, esta x pasa acá a multiplicar y la y pasaría a dividir. Entonces, la x me quedaría 1
entre y. Entonces, aquí me queda 1 más y entre 1 sobre y. Pero, como aquí tengo variable y el límite es cuando x tiende al infinito, entonces si la x tiende al infinito, ya lo dijimos anteriormente, ¿qué sucede con la y? La y tiende a 0. Entonces, el límite se transforma en este caso a y tiende a 0. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual a ¿quién? Al límite de 1 más y elevado a la 1 sobre y cuando la variable y tiende a 0. Y eso va a ser exactamente también igual al número e. Entonces, el límite fundamental algebraico lo puedo poner de estas dos maneras. Cuando la variable x tiende al infinito o cuando la variable y tienda a 0. Recordemos que estos dos límites son formas indeterminadas de la forma 1 entre infinito y por, en este caso, el teorema del binomio, que es lo que mencionamos anteriormente, eso se aproxima al número e. O sea, este límite va a ser igual al número e. Entonces, basado en eso, pues vamos a resolver estos ejercicios, 8 ejercicios que vamos a resolver y a explicar de los límites fundamentales algebraicos. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la 3x. 2, límite de 1 más 2 sobre x elevado a la x cuando x tiende al infinito. Límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x más 5 cuando x tiende al infinito. Límite de 1 menos 1 sobre x elevado a la x cuando x tiende al infinito. Límite de x por ln de x más 1 menos ln de x cuando x tiende al infinito. Límite de 1 más 3 tangente cuadrado de x elevado a la cotangente cuadrado de x cuando x tiende a 0. Límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x más 1 entre x cuando x tiende al infinito. Y límite de 1 más 1 sobre x cuadrado elevado a la x cuando x tiende a más infinito. Recordemos que todos estos límites son de los límites fundamentales algebraicos. Recordemos que podemos tener que la variable x tiende al infinito o en el otro caso que la variable también pueda tender a 0. Por ahí ya en la parte anterior vimos la igualdad en el caso de tener un límite cuando tiende al infinito y en el caso cuando la variable x puede tender al valor de 0. Entonces vamos a empezar a resolver en este caso cada uno de los límites. Tenemos el primer ejemplo. Límite cuando es de 1 más 1 sobre x elevado a la 3x, ¿verdad? Cuando la variable x tiende al infinito. Fíjense bien, y hay que recordar, el límite fundamental algebraico nos dice límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x, y aquí solamente debería de estar ¿quién? Solo debería de estar la x, pero ahora tengo 3x. Entonces recordemos que aquí voy a jugar un poco con las leyes de los exponentes. Recordemos en las leyes de los exponentes que si yo tengo a la x y eso elevado a la y, yo puedo decir que eso es igual a la x por qué. ¿Verdad? Recordemos, por ejemplo, si yo digo a la 3x, ¿qué a la 3x? Es a la x elevado al cubo. O bien puedo decir a elevado al cubo elevado a la x. Recordemos que un exponente de otro exponente se multiplican los exponentes, ¿verdad? Acordándose un poco de las leyes de los exponentes. Entonces, si recordamos un poco esas propiedades, puedo ese límite transformarlo de la siguiente manera. Límite de 1 más 1 sobre x elevado a la x, cuando x tiende al infinito, y esto elevado a la ¿cuánto? Este término que está acá, que tengo acá 3 por x, puedo decir 1 más 1 sobre x elevado a la x, y todo eso elevado al cubo. Porque recordemos x por 3, ¿qué me queda? Me queda el 3x. Entonces, esa parte yo lo pongo en corchete, 1 más 1 sobre x a la x, un corchete y todo eso elevado al cubo. Un exponente de otro exponente, que después al paso inverso sería la multiplicación de los exponentes. Entonces ahora este límite lo puedo meter dentro del corchete y aquí me quedaría el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x a la x y todo eso elevado a ¿quién? Elevado al cubo. ¿Ya? Entonces este límite que está dentro del corchete es el límite fundamental algebraico
y decíamos que este límite fundamental algebraico era exactamente igual a ¿quién? Al número e. Entonces aquí me queda e elevado al cubo, ¿verdad? El e me queda elevado al cubo. Lo que hicimos en este caso fue que el término 3x lo pusimos como un exponente de otro exponente. Tengo x por acá elevado a un exponente cubo, meto el límite dentro del corchete y después todo este límite es el número e y la e queda elevado ¿a quién? Queda elevada al cubo. Y entonces el resultado del límite es e elevado al cubo. Siguiente límite. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 2 sobre x elevado a la x. Recordemos que todos estos límites son de la forma indeterminada 1 al infinito. Si x tiende al infinito, aquí me queda 2 entre infinito, es 0. 1 más 0 me queda 1 y como x tiende al infinito, eso es infinito. 1 elevado a la infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Fijémonos bien. Miren que el límite, aquí lo tengo, el límite fundamental algebraico es 1 más 1 sobre x entre x. Pero ahora me aparece aquí un 2. Aquí debería tener un 1, me aparece un 2. ¿Ya? Entonces, lo que voy a buscar es que aquí me quede un 1. Aquí en esta parte me quede un 1. Entonces, lo puedo hacer de diversas maneras. Una de las maneras es utilizando muchas veces lo que se llama un cambio de variable, que es lo que voy a explicar en este caso. Entonces, miremos por acá. Igual. Entonces, fijémonos bien, tenemos límite cuando x tiende al infinito de 1 más este 2 que estaba acá, para que aquí me aparezca el 1, lo mando al denominador del denominador. El 2 lo mando a dividir a quién, a la x, que fue lo que hice acá. Me queda el 1 acá y aquí me queda entre quién, entre x medio. Y todo eso elevado a la x. Recordemos que esto está en el denominador del denominador, que bien puede pasar para numerador. Lo que hice fue mandarlo al denominador del denominador. Y ahora hago lo que por aquí le llamamos un cambio de variable. Si hago que este x sobre 2, ¿verdad? El x sobre 2 sea igual a y, ¿verdad? La y es igual a x sobre 2, entonces si yo despejo la x de acá, ¿qué me queda la x? La x me queda igual a 2y, ¿verdad? La x me queda igual a 2y. Y de la misma manera, si la x tiende al infinito, aquí me quedaría infinito entre 2 y la y también tendería al infinito. O sea, en la medida que x tiende al infinito, la y también va a tender al infinito en este caso. Entonces, haciendo el cambio variable, ¿qué me queda? Igual, límite de ¿quién? De 1 más, en este caso 1, el x sobre 2, ¿a qué es igual? Es igual a y, ¿verdad? El x sobre 2 es y. Y el x que tengo aquí de exponente, ¿a qué es igual? Es igual a 2y. Recordemos que aquí despejé la x. Aquí tengo que y es igual a x medio y si despejo la x me queda 2y. Entonces esta x la sustituyo por 2y. Y decíamos que si la x tiende al infinito, la y en este caso también va a tender al infinito. Entonces aquí me queda el límite de 1 más 1 sobre y elevado a la 2y cuando la variable y tiende al infinito, haciendo el cambio de variable. Y ahora este límite se parece al primero. Se parece mucho al primer límite. Lo único que el primer límite está con variable x y este está con variable y. Como aquí tengo 2y, ¿qué puedo hacer? Bueno, un exponente de otro exponente. Entonces este 1 más 1 sobre y lo dejo elevado a la y y después todo eso lo pongo en corchete y ese corchete elevado al cuadrado. Ya, como hice el primer ejercicio. ¿Ya? El término en este caso, como tengo 2y, eso lo puedo poner en un exponente de otro exponente. Y ahora introduzco el límite dentro del corchete. Entonces, al introducir el límite dentro del corchete, el límite cuando y tiende al infinito de 1 más 1 sobre y elevado a la y dentro del corchete y eso elevado al cuadrado. Todo este límite que está dentro del corchete es el límite fundamental algebraico que es igual al número e y ese e me va a quedar elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que nos quedaría por ahí, e elevado al cuadrado, al aplicar en este caso el límite. En este caso lo estoy haciendo con un cambio de variable. Por ahí vamos a ver que no es necesario también hacer cambios de variable. Número 3. Entonces tenemos x tiende al infinito de 1 más 1
entre x elevado a la x más 5. Recordemos aquí que hay que recordar muy bien. Aquí, si ustedes se fijan, en el exponente tengo x más 5. En los dos ejercicios anteriores me ha aparecido un producto. Ahora aquí tengo una suma. Recordemos la ley de los exponentes. A a la x por a a la y es igual a la x más y. O sea que si yo tengo a la x más y, lo puedo descomponer en a la x por a elevado a la y. ¿Verdad? Recordemos que cuando yo tengo una multiplicación de dos exponentes con la misma base, lo que hago únicamente es sumar los exponentes. Entonces eso es lo que voy a aplicar por acá. Entonces aplicando acá, yo tendría 1 más 1 sobre x elevado a la x más 5. Entonces esto lo puedo descomponer en 2. 1 más 1 sobre x elevado a la x por, recordemos que es una multiplicación de dos exponentes, 1 más 1 sobre x, ¿verdad? 1 más 1 sobre x elevado a la ¿quién? Elevado a la 5. Recordemos que esto es una multiplicación de dos exponentes de la misma base. Se copia la base y se suman los exponentes, x más 5. Aquí voy en el proceso contrario. Entonces tengo este límite de esta expresión y el límite de esta expresión. Recordemos ahí que hay un teorema que dice que el límite de la multiplicación de dos funciones es igual a ¿quién? Al límite, a la multiplicación de los dos límites de las dos funciones. Entonces, le aplico límite a la primera función, límite cuando x tiende ¿a quién? Al infinito, de 1 más 1 sobre x a la x, más límite cuando x tiende al infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a la 5. Ahora, como aquí tengo dos límites, ¿verdad? Tengo dos límites. Recordemos que el primer límite es el límite fundamental algebraico, que es 1 más 1 sobre x elevado a la x. Este límite es exactamente igual a 1. Y vamos a ver qué nos resulta este otro límite. Entonces ahí me quedaría que el límite fundamental algebraico es igual al número e, ¿verdad? Igual al número e, multiplicado por ¿quién? Por este límite. Si la x tiende al infinito, aquí que me queda 1 entre infinito. 1 entre infinito, eso es 0. 1 más 0 me queda 1. 1 elevado a la ¿cuánto? A la quinta. Y 1 a la quinta sería el valor de 1. De tal manera que multiplicado por 1 me queda el número e. Repito de nuevo esto. Recordemos acá. Aquí, como tengo una suma, eso puedo expresarlo como la multiplicación de dos exponentes de la misma base. La primera queda con exponente 5 y la otra queda con exponente x y la otra queda con exponente 5. Le aplico límite al primer término, al primer exponente, límite al segundo. Me queda límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x a la x por límite de 1 más 1 sobre x elevado a la quinta. Este primer límite, recordemos que es el número e, y este segundo límite a la hora de evaluar, aquí límite de 1 es 1, límite de 1 sobre x, eso es 0, recordemos el tema anterior, ¿verdad? Entonces aquí me queda 1 más 0, me queda 1, y 1 elevado a la quinta, eso me queda el valor de 1. El número e multiplicado por 1 me queda igual al número e. Y ahí tendríamos la solución de ese ejercicio. Número 4. Límite cuando x tiende al infinito de 1 menos 1 sobre x elevado a la x. Fíjense bien el límite fundamental algebraico. Aquí lo tengo. El límite fundamental algebraico es con un más. Y aquí que tengo un menos. ¿Verdad? Está muy parecido. Sin embargo, lo que tengo aquí es un menos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es convertir este menos que me aparezca un más. De tal manera que me aparezca un más por acá. ¿Ya? Eso es lo que voy a tratar de buscar. Entonces, miremos qué sucede. Tengo acá límite, cuando x tiende al infinito de 1, ya me aparece el más, y este término que está acá lo dejo con signo negativo. Más menos 1 entre x. Elevado a la ¿quién? A la x. Elevado, en este caso, a la x. Fíjense bien que el más ya lo tengo. Más por este menos me queda el valor de menos que tenía anteriormente. Entonces 1 más menos 1 entre x elevado a la x.
¿Qué necesito ahora? Como aquí tengo este valor con signo negativo, necesito acá también que este valor tenga signo negativo para poder aplicar el límite fundamental algebraico. Si aquí el argumento, esta parte, ¿verdad? Que nosotros miramos por acá, si este es positivo, aquí está positivo. Si aquí ahora este valor está negativo, aquí me debe quedar negativo. Entonces, ¿qué hago? Para que me aparezca un negativo acá, multiplico y divido el exponente por menos 1, que es el siguiente paso. ¿Ya? Tenemos límite cuando x tiende al infinito de 1 más menos 1 entre x por elevado a la ¿quién? A la x, que era lo que teníamos acá, y multiplico y divido por ¿quién? Por menos 1. Multiplico y divido por menos 1. Este, ya sea el de abajo o el de arriba, si lo multiplico por menos 1 o x entre menos 1, ¿qué me queda? Me queda menos x. Menos x multiplicado por ¿quién? Por menos 1. ¿Ya? Menos x multiplicado por menos 1. ¿Verdad? Al multiplicar por menos 1 en el numerador y en el denominador acá de este término, entonces me queda menos x por menos 1. Y entonces ahora, si aquí ya tengo negativo menos 1 sobre x, arriba ya tengo el negativo, que es ¿quién? Que es menos x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, en el siguiente paso tendríamos límite cuando x tiende al infinito de 1 más menos 1 sobre x elevado a la menos x, y todo eso que está ahí dentro de corchete elevado a la menos 1. Recordemos que aquí tengo una multiplicación y que la multiplicación la puedo componer como una base elevado a otro exponente, ¿verdad? Un exponente elevado a otro exponente. Entonces aquí, como tenía una multiplicación, yo agarro este primer término, lo elevo a la menos x y todo eso elevado a la ¿quién? A la menos 1. Meto el límite ahora dentro del corchete y me queda el límite cuando x tiende al infinito de 1 más menos 1 entre x a la menos x y todo eso elevado a la menos 1. Y me falta el menos 1, ¿verdad? Está el menos, pero no me aparece el 1. Entonces elevado a la menos 1. Este límite que está dentro del corchete también es equivalente a ¿quién? Al número e. Entonces aquí me queda el número e elevado a la ¿cuánto? Elevado a la menos 1. Ya dije que aquí me hacía falta el menos 1. Entonces e elevado a la menos 1. Lo que nosotros tenemos que tener claro es de que si acá, ¿verdad? Recordemos en el límite fundamental algebraico, aquí tengo 1 sobre x positivo, arriba debe de estar x. Por tanto, si aquí tengo menos 1 sobre x que está negativo, arriba debe de estar ¿quién? Menos x. ¿Ya? Arriba debe de estar menos x. ¿Verdad? Para que podamos aplicar el límite fundamental algebraico. O dicho de otra manera también, si aquí tuviera 2 sobre x negativo, aquí debería de estar menos x sobre 2. Eso podría ser otra condición. ¿Ya? Entonces, este límite, el ejercicio número 4, su límite me queda que es igual a e elevado a la menos 1, o puedo decir que eso es igual a 1 dividido entre e. Y ahí tenemos el ejercicio número 4. Siguiente ejercicio. 5. Límite cuando x tiende al infinito de x por ln de x más 1 menos ln de x. Entonces, vamos a ver este límite, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos resulta por acá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos resulta por acá? Recordemos que dice que x tiende ¿a dónde? Al infinito. Entonces, esto es infinito. Y recordemos esta expresión, me queda ln de infinito menos l de infinito, eso es 0. Y aquí es una forma 0 por infinito, ¿verdad? La forma indeterminada, pero lo vamos a ver. Entonces voy a aplicar, en este corchete voy a aplicar las propiedades de los logaritmos. Aquí tengo ln de x más 1 menos ln de x. Puedo aplicar una propiedad ¿de quién? De los logaritmos. Entonces aplicamos la propiedad de los logaritmos y ¿qué me queda? Límite cuando x tiende al infinito de x. ¿Y qué me queda acá? ln de x más 1 dividido entre x. Recordemos, una diferencia de dos logaritmos es el logaritmo de una división. X más 1 dividido entre x. Recordemos que hay una propiedad de los logaritmos. La diferencia de dos logaritmos se puede expresar como el logaritmo de una división. Entonces me queda ln de x más 1 entre x. Aplicando la propiedad, otra de las propiedades de los exponentes, perdón, de los logaritmos, este término que está multiplicando a todo logaritmo,
lo puedo pasar acá como exponente. Entonces me queda límite cuando x tiende al infinito de ln de x más 1 entre x elevado a la ¿quién? Elevado a la x. ¿Verdad? Elevado a la x. Recordemos que estoy aplicando propiedades de los logaritmos. Este x que está multiplicando a un logaritmo lo puedo pasar como un exponente. Recordemos la propiedad que decía p por el logaritmo de x es igual a logaritmo de x elevado a la p. Recordemos esa propiedad de los logaritmos. Entonces eso es lo que hicimos acá, ¿verdad? El exponente, el término x que está multiplicando al logaritmo lo pasamos como un exponente acá. Y ahora, en ese logaritmo podemos hacer lo siguiente. Límite, cuando x tiende al infinito, del logaritmo de ¿quién? Miremos acá. X entre x me queda ¿quién? 1. Más 1 dividido entre x me queda 1 entre x. Piense bien que lo que está dentro del corchete lo he separado en 2. X entre x me queda 1, más 1 entre x me queda 1 sobre x. Y todo eso elevado a la ¿quién? Elevado a la x. ¿Ya? Entonces me queda límite cuando x tiende al infinito de ln de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Aquí me queda el límite de un logaritmo. Recordemos que el límite de un logaritmo, hay una propiedad que decía que el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. Entonces este límite que yo tengo por acá, lo puedo meter dentro del logaritmo. Entonces aquí me quedaría, aquí me hace falta, me quedaría ln, no me aparece por acá, no lo puse, ln de ¿quién? Del límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Entonces, todo esto sería ¿quién? El número e. Pero ese número e está dentro de ¿quién? Dentro de este logaritmo. Por eso aquí me queda ln de ¿quién? Del número e. Y el ln del número e, eso es exactamente igual a 1. Entonces ahí me haría falta ese término. Aquí lo que me hace falta es un logaritmo. Recordemos, el límite del logaritmo de una función es el logaritmo del límite de la función. O sea, aquí debería estar un logaritmo natural antes del límite. Y como tengo un logaritmo natural de este límite es el número e, por eso es que me queda ln de e. Y ln de e es exactamente igual a 1. Número 6. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3 tangente cuadrado elevado a la cotangente cuadrado de x. Recordemos que la x tiende a 0. Si la x tiende a 0, aquí me queda tangente de 0. La tangente de 0 es 0. ¿Ya? Entonces 1 más 0 me queda 1. Y al evaluar aquí que la x tiende a 0, la cotangente de 0 es infinito. Entonces, aquí me quedaría en el exponente infinito. Aquí dentro del paréntesis decíamos que era 1. Y aquí en el exponente me queda infinito. O sea que este es un límite de la forma indeterminada 1 elevado a la infinito. Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a resolver ese límite. Vamos a tratar entonces, si aquí tengo 3 tangentes, aquí me interesa, recordemos de que tenga todo lo contrario. ¿Verdad? Tener un 3 entre la tangente. Entonces aquí tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3 tangente cuadrado de x y la cotangente cuadrado la convertimos a tangente. ¿Qué es la cotangente cuadrado? Es 1 dividido entre la tangente cuadrado. ¿Verdad? El término cotangente cuadrado lo hemos convertido en 1 sobre tangente cuadrado. Y entonces va a quedar igual, límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? 1 más 3 tangente cuadrado elevado a la 1 sobre tangente cuadrado. Y como aquí tengo 3 tangentes, entonces me interesa también que aquí en el denominador me queden también 3 tangentes. Entonces multiplico y divido por 3. Entonces aquí el exponente lo multiplico y lo divido por 3 para que aquí, si aquí me quedó 3 tangentes, aquí debo de buscar que aquí me quede 1 sobre 3 tangentes cuadrados también. Entonces, a la hora de multiplicar y de dividir por 3 el exponente, lo que nos queda es la siguiente expresión. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3 tangente cuadrado, que es lo mismo que tenemos acá. Y aquí me quedaría 1 sobre ¿quién? Sobre 3 tangente cuadrado. Este 3 multiplica el tangente cuadrado
Y todo eso multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 3. Todo eso multiplicado por el valor de 3. Si ustedes se fijan, aquí tengo 3 tangente cuadrado y aquí tengo 1 sobre 3 tangente cuadrado. O sea, tengo la parte inversa. Recordemos el límite cuando x tiende a 0. Aquí la variable x tiende a 0. Recordemos que en el límite fundamental algebraico, cuando la x tiende a 0, decía, límite cuando x tiende a 0 de 1 más x, todo eso elevado a la 1 sobre x, para que sea igual al número e. Recordemos esa condición, ¿verdad? Cuando el límite aquí, cuando la x tiende a 0, aquí era 1 más x elevado a la 1 sobre x. Como aquí tengo 3 tangente cuadrado, entonces aquí debe de ser 1 más 3 tangente, 1 sobre 3 tangente cuadrado. Pero eso está multiplicado por 3. Entonces, ¿qué hago ahí? Recordemos que esto tengo como en una multiplicación, la puedo separar de un exponente elevado a otro exponente. Me queda límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3 tangente cuadrado de x elevado a la 1 sobre 3 tangente cuadrado de x y todo eso elevado al cubo. Recordemos que aquí esta base está elevada a la multiplicación de dos términos. Por tanto, cuando tengo una multiplicación, lo puedo separar como el exponente de otro exponente. Por eso aquí me queda 1 más 3 tangente cuadrado de x elevado a la 1 más 3 tangente cuadrado de x, que es un exponente, elevado todavía ¿a quién? Elevado a la 3. Y por ende, el límite de todo lo que está dentro del corchete, eso va a ser exactamente igual ¿a quién? Al número e. Todo esto va a ser exactamente igual al número e. Y entonces, si esto es el número e, entonces aquí me queda e elevado a la ¿cuánto? Elevado al cubo, ¿verdad? Ese sería el resultado, en este caso, del límite. E elevado al cubo. Lo que nosotros tenemos que buscar, recordemos que si aquí tengo este límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, 1 más 3 tangente cuadrado. Si aquí tengo 3 tangente cuadrado, aquí arriba debo de tener 1 sobre 3 tangente cuadrado. Y eso fue lo que fui buscando aquí, ¿verdad? Fui desarrollando, multipliqué por 3 y dividí entre 3 para que me aparezca 1 sobre 3 tangente cuadrado. Y poder aplicar el límite fundamental algebraico. Si aquí tengo 3 tangente cuadrado, aquí debería ser 1 sobre 3 tangente cuadrado. Si por ejemplo aquí fuera 5 tangente cuadrado, entonces aquí debería ser 1 sobre 5 tangente cuadrado. Si aquí fuera, por poner otra letra, 3y, aquí debería de ser 1 sobre 3y. Si aquí en este caso fuera 5x, aquí debería de ser 1 sobre 5x, ¿verdad? Entonces lo que tengo aquí debe de estar el recíproco en la parte inferior, ¿verdad? Eso es cuando la variable x tiende a 0. Entonces ahí tenemos el ejercicio 6. Ejercicio 7. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 entre x elevado a la x más 1 entre x. Si x tiende al infinito, ¿verdad? Fíjense bien que aquí tengo una combinación de varias cosas. Aquí me queda, si x tiende al infinito, esto es 0, 1 más 0 es 1, y aquí me queda infinito sobre infinito, ¿verdad? O sea que me queda una forma indeterminada compleja todavía. Una forma indeterminada porque en el exponente me queda infinito sobre infinito. Entonces vamos a ver qué vamos a tratar de resolver. Entonces ahí me quedaría límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x, que es esto mismo. Y aquí me queda x más 1 entre x. Lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por x. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Multiplico y divido en este caso por la variable x. O sea, multiplicar y dividir por la variable x, aquí me queda el límite cuando x tiende al infinito de 1 más x elevado a la x, ¿verdad? Agarro este de acá, este término de acá que es elevado a la x, y aquí me queda x más 1 elevado al x más 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué multipliqué y dividí por x? Porque lo que yo necesito que aquí arriba solo sea x. Lo que yo necesito para el número e es que aquí sea x. Entonces, para poder aparecer esa x aquí de exponente, multipliqué y dividí por x. Aquí ustedes ya la pueden ver. 1 más 1 sobre x elevado a la ¿quién? A la x. Pero todo eso multiplicado ¿por quién? Por el resto. Recordemos que aquí tengo una multiplicación. Entonces me queda x más 1 dividido entre x cuadrado.
Esta X de aquí es la X que queda acá, X más 1 y X por X me queda en este caso X cuadrado. Entonces venimos y ahora eso lo podemos utilizar las propiedades de los exponentes. Aquí me queda el límite cuando X tiende al infinito de 1 más X elevado a la X, ¿verdad? Que es la primera parte, es esto. Como aquí hay una multiplicación, recordemos, eso lo puedo poner como un exponente de otro exponente. Y entonces, ahora agarro el límite, ¿verdad? Recordemos, agarro el límite, lo meto dentro de este corchete y ¿qué me queda acá? Límite de 1 más 1 sobre X a la X. Este límite, ¿cuánto es? Es el número E, ¿verdad? Este límite de acá es el número E. E elevado a la ¿cuánto? Y ahora me queda esto. Fíjense bien que me queda variable en el exponente. Como estoy calculando límite, entonces a esto que está arriba también le tengo que aplicar el límite. Entonces aquí me queda el límite cuando X tiende al infinito de X más 1 sobre X cuadrado. Entonces me queda el límite de lo que está dentro del corchete es el número E, ¿verdad? Y arriba en el exponente me queda variable, por tanto tengo que aplicarle también el límite. El límite cuando X tiende al infinito de X más 1 sobre X cuadrado. Recordemos que estos límites son límites al infinito, lo que vimos en el tema anterior. Como es un límite al infinito, recordemos que decíamos que se divide el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente. Entonces, ¿cuál es la variable de mayor exponente? La variable de mayor exponente aquí es X cuadrado. Entonces voy a dividir el numerador entre X cuadrado y el denominador entre X cuadrado. Al dividir entre X cuadrado, X entre X cuadrado me queda 1 sobre X. 1 entre X cuadrado me queda 1 sobre X cuadrado. Y X cuadrado entre X cuadrado me queda 1. Si después le aplico límite, aquí me quedaba 1 sobre X, eso el límite es 0. Aquí me quedaba 1 sobre X cuadrado, el límite es 0, por tanto me queda 0 en el numerador. Y en el denominador, al dividir entre X cuadrado, me quedó 1 y el límite de 1 es 1. Entonces me queda 0 dividido entre 1. Y 0 dividido entre 1 me queda este valor, que es el valor de 0. Recordemos que este límite lo que hacemos es dividir entre la variable de mayor exponente, entre X cuadrado el numerador, X cuadrado el denominador, y a la hora de aplicar el límite, ese resultado me da 0. Ahora, E a la 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser exactamente igual a 1. Entonces, recordemos que este ejercicio, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos acá es de que si tenemos la expresión 1 más 1 sobre X, aquí que me quede nada más, aquí que me quede una X para poder aplicar el límite fundamental algebraico. Como no tengo una X acá, sino X más 1 entre X, entonces multipliqué y dividí entre X para que me aparezca en el exponente la variable X, que es lo que está aquí en este otro caso, ¿verdad? Para que me aparezca X. Claro, al multiplicar y dividir por X, entonces me queda X más 1 entre X cuadrado. Recuerden, una X pasa aquí y aquí me queda X más 1 entre X cuadrado. Ahora, todo este límite, recordemos, todo este límite, que lo que está aquí en el corchete es el límite fundamental algebraico, que es el número E, y me queda E elevado ¿a quién? A un exponente, pero este exponente, como es una variable, entonces hay que aplicarle límite. Límite cuando X tiende al infinito de X más 1 entre X cuadrado. Este es un límite, recordemos, al infinito, y ese límite al infinito, su resultado es 0. Recordemos que se multiplica y se divide entre la variable de mayor exponente. Y por ende, E a la 0 va a ser igual a 1. Tenemos otro ejercicio. Límite cuando X tiende a 0 de 1 más 1 sobre X cuadrado elevado a la X. ¿Ya? Entonces, fijémonos bien que esto es sencillo acá. Si nosotros en este caso tenemos ahora aquí el X cuadrado, lo que tenemos que ver es qué hago para que en el numerador me quede similar. Entonces, normalmente aquí tenemos límite cuando X tiende al infinito de 1 más 1 sobre X cuadrado elevado a la X, que es este término, y multiplico nuevamente por X y divido entre X. ¿Por qué multipliqué por X y dividí por X? Porque como aquí tengo X cuadrado, yo necesito que en el exponente también esté el X cuadrado, ¿ya? También necesito que esté el X cuadrado.
Entonces multiplico y divido por x. Entonces al multiplicar y dividir por x, ¿qué me queda? Límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado elevado a la ¿quién? Ahora miramos acá, a la x cuadrado por 1 entre x. Entonces ya en el exponente tengo el x cuadrado. Como aquí tenía 1 sobre x cuadrado, aquí tengo x cuadrado. Pero aquí me queda una variable. Hay que recordar que aquí me queda una variable. Entonces, eso lo puedo descomponer o lo puedo expresar como límite cuando x tiende al infinito de, en este caso, 1 más 1 sobre x cuadrado elevado a la x cuadrado, todo eso dentro de corchete, y eso elevado a la 1 entre x. Recordemos que cuando hay un producto en los exponentes, yo puedo poner un exponente, ¿verdad? O una base a un exponente y eso elevado a otro exponente. Ya, aplicando las leyes de los exponentes. Aquí me queda x cuadrado por esto, un exponente de otro exponente. Lo que está dentro del corchete es el límite fundamental algebraico. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado elevado a la ¿quién? A la x cuadrado. Entonces todo esto es el límite fundamental algebraico. Y en el exponente me queda 1 sobre x, pero como tengo variable también tengo que aplicarle límite, que fue lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Entonces lo que está dentro del corchete es el número e, y si la variable x tiende al infinito, el límite de 1 sobre x, recordemos que este límite es un límite que miramos en uno de los teoremas de la sesión anterior, y este límite es 0. Entonces, aquí me quedaría e elevado a la 0, y e a la 0 es exactamente igual a 1. Entonces, recordemos aquí, el límite que me queda dentro del corchete es el límite fundamental algebraico. Si aquí me queda 1 más 1 sobre x cuadrado, arriba tiene que estar x cuadrado también para que sea equivalente, en este caso, y poderlo hacer igual al límite fundamental algebraico. Entonces, ese sería el resultado del límite. Límite igual a 1. Entonces, con eso finalizamos los 8 ejercicios de la parte de los límites fundamentales algebraicos. De la misma manera que en la sesión de clase anterior, hay que resolver en el documento de tarea de la unidad 3, ¿verdad? De la unidad 3, en la parte de límite y continuidad de funciones. En el ejercicio, en este caso, ejercicio 6, los números, en este caso, 2, 3, 7, 8, 10, 11 y 12 de la página 6. ¿Verdad? Hay que resolver estos ejercicios, el 2, el 3, el 7, 8, 10, 11 y 12 de la página 6, que son ejercicios que están dirigidos directamente a el límite fundamental algebraico. Y con eso finalizaríamos esta sesión de clase.